Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, rodeados de esa energía positiva que nos impulsa a descubrir cosas nuevas y a compartir risas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar más de una sonrisa y, por qué no, quizás hasta un antojo irresistible. Vamos a hablar de esos pequeños placeres cotidianos que tienen el poder mágico de alegrarnos el día, esos chispazos de felicidad que marcan la diferencia, y en particular, de un anuncio que ha estado resonando en las redes y en las conversaciones de amigos, un anuncio que francamente nos ha hecho reír a carcajadas. Sí, amigos, hoy desgranamos juntos esos momentos divertidos, esa genialidad cómica del anuncio de Eti-Brownie, protagonizado por los siempre carismáticos y magnéticos Demet Özdemir y Can Yaman. Si por alguna casualidad de la vida aún no están suscritos a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para unirse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y de los buenos ratos. Denle al botón de asterisco suscribirse y para no perderse ni una pizca de la diversión que preparamos, activen esa asterisco campanita que les avisará de cada nuevo vídeo. Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de humor, sabor y complicidad. Todos hemos vivido esa experiencia inolvidable en la que un anuncio publicitario se incrusta en nuestra memoria, no solo por el producto que promociona, sino por la narrativa que construye, la conexión que crea con sus personajes y sobre todo por la inyección de humor que logra transmitir. El anuncio de Eti-Brownie con la innegable chispa de Demet Özdemir y el encanto arrollador de Can Yaman es un ejemplo paradigmático de esta categoría. Desde su lanzamiento se convirtió en un auténtico fenómeno viral, una conversación global que trascendió las fronteras de la publicidad. Y honestamente no es para menos. Estos dos actores, cuya química en pantalla es legendaria y ya ha conquistado a millones de espectadores, se lucieron con un guión que, si bien parte de situaciones cotidianas, las lleva a un extremo de lo cómico que resulta sencillamente genial. Sus interpretaciones, llenas de matices y una sincronización cómica casi perfecta, rozan la maestría en el arte de hacer reír. La marca Eti-Brownie, por su parte, es un nombre sinónimo de placeres dulces, de esos deliciosos pastelitos de chocolate que se erigen como el antídoto perfecto para cualquier antojo, el capricho que necesitamos para recargar energías en cualquier momento del día. Y este anuncio, lejos de ser un simple spot comercial, se transformó en una pequeña obra maestra del entretenimiento, logrando que la gente hablara de él, lo compartiera y lo disfrutara mucho más allá de su intención comercial inicial. Lo primero que capta nuestra atención y nos engancha de inmediato en este anuncio es su premisa. Vemos a Demet y Can envueltos en una situación que a simple vista podría parecer un día cualquiera, una escena extraída de la vida misma. Sin embargo, como suele ocurrir en las mejores comedias, son los pequeños detalles, las sutilezas, los que se magnifican hasta crear escenas de un humor desbordante y entrañable. El anuncio inicia con un tono que podría interpretarse como ligeramente tenso, quizás el eco de una discusión tonta, de esas que todos hemos protagonizado alguna vez, donde las palabras a veces se enredan. Pero en lugar de escalar hacia un conflicto serio o incómodo, la situación toma un giro inesperado, desviándose hacia lo absurdo y lo deliciosamente divertido. Y es aquí donde entra en juego la magia intrínseca de estos dos talentosos actores. La forma en que interactúan, las miradas cómplices que se cruzan, los gestos que, aunque exagerados para el propósito cómico, son al mismo tiempo increíblemente sutiles, todo contribuye a crear una atmósfera de comedia pura que nos atrapa desde el primer segundo, invitándonos a ser parte de su juego. Personalmente, una escena que se me quedó grabada y que ejemplifica a la perfección este despliegue de ingenio es aquella donde la ambición por hacerse con un Eti-Brownie se transforma en un duelo de inteligencias, de picardía y de estrategias ingeniosas. No se trata simplemente de quien llega primero al pastelito, sino de toda la intrincada coreografía de planes, contraplanes y maniobras que desarrollan para conseguir su objetivo. Es como una partida de ajedrez, pero jugada con las emociones, con la tensión del deseo y, por supuesto, con el sabor inconfundible del chocolate, todo envuelto en carcajadas. La coreografía de sus movimientos, esos pequeños intentos de sabotaje mutuo, las trampas que se tienden con una sonrisa, la exageración en sus reacciones de sorpresa o decepción, todo está medido al milímetro para provocar la risa franca y sonora. Can Yaman, con esa presencia imponente y una mirada que destila picardía, encaja a la perfección en el rol del competidor juguetón, siempre un paso por delante o al menos creyéndolo. Por su parte, Demet Özdemir, con su agilidad escénica y una expresividad facial que comunica volúmenes sin necesidad de palabras, aporta esa chispa de astucia y picardía que equilibra la balanza, creando un dúo dinámico e irresistible.
Uno de los puntos más fuertes de este anuncio, y lo que lo eleva por encima de la publicidad convencional, es la habilidad con la que logran transformar un simple deseo por comer un Eti Brownie en una auténtica aventura cómica. Piensen en las situaciones típicas que surgen cuando dos personas se encuentran deseando lo mismo y solo hay una unidad disponible. En la vida real, estas situaciones pueden llegar a ser un poco frustrantes, incluso incómodas. Pero en este anuncio se convierten en un espectáculo digno de aplausos. Las miradas de puro deseo, las excusas creativas que se inventan para intentar justificar por qué merecen el último bocado, las trampas ingeniosas y casi infantiles que se tienden el uno al otro son esos momentos de guerra amistosa, de rivalidad entrañable, los que hacen que el anuncio sea tan memorable y efectivo. Es esa mezcla de competencia y afecto lo que resuena en el espectador. Además, la estética del anuncio no es un detalle menor, juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera. El ambiente general es luminoso y alegre, una paleta de colores cálidos que refuerza el tono ligero y divertido de la historia. Los planos están cuidadosamente elegidos para capturar las expresiones faciales de los actores en su máxima expresividad, inmortalizando los momentos clave de la acción cómica. La música, si la hay, está perfectamente integrada, acompañando el ritmo y la comedia de las escenas sin ser intrusiva. No es una banda sonora que te distraiga, sino que complementa y realza el humor, actuando como un catalizador de las emociones. Otro aspecto fascinante es cómo el anuncio logra transmitir de manera sutil pero efectiva la idea de que compartir un Eti Brownie, o incluso el simple deseo de hacerlo, puede ser el detonante de momentos tan divertidos y entrañables como los que vemos. Aunque en la pantalla parezcan estar inmersos en una batalla por el pastelito, en el fondo de su interacción se percibe una conexión, una complicidad que trasciende el objeto del deseo. Es como si ambos actores disfrutaran del juego, de la dinámica cómica, tanto como disfrutarían del propio Eti Brownie. Y ahí reside una estrategia de marketing brillante, ¿verdad? No solo te venden un delicioso pastelito de chocolate, sino que te venden una experiencia, un momento de alegría, de diversión y de conexión que puedes asociar intrínsecamente con su producto. Te venden la idea de que un Eti Brownie es el compañero perfecto para los momentos divertidos de la vida. Analicemos con más detalle algunas de las posibles escenas que este anuncio nos podría presentar, y que seguramente se inspiran en situaciones similares que hemos vivido. Quizás imaginamos a Demet intentando distraer a Can con una conversación interminable y detallada sobre un tema completamente trivial, mientras sigilosamente, con una estrategia casi militar, intenta apoderarse del último Eti Brownie. O tal vez Can, con su habitual encanto, recurre a una excusa médica completamente inventada, con gestos dramáticos, para justificar por qué necesita ese Eti Brownie en particular, argumentando una baja de azúcar repentina y crítica. Las posibilidades de escenarios cómicos son infinitas, y es precisamente esa imprevisibilidad, ese constante juego de ingenio y sorpresa, lo que lo hace tan entretenido y adictivo de ver. Y cuando uno cree que uno de ellos ha ganado la batalla, siempre hay un giro inesperado, una vuelta de tuerca que te deja riéndote a carcajadas de la ocurrencia. Pensemos en el lenguaje corporal, ese lenguaje universal que a menudo dice más que las palabras. Las cejas arqueadas de Can en un gesto de picardía que anticipa un movimiento maestro, la sonrisa pícara y traviesa de Demet cuando planea su próxima jugada, el ligero encogimiento de hombros con un toque de resignación cómica cuando algo sale mal, la forma en que se miran antes de lanzar su próximo ataque cómico, creando una tensión previa que solo aumenta el efecto final. Todo eso habla volúmenes y añade capas de humor a la interacción, enriqueciendo la narrativa visual. Los actores no solo están recitando un guión, lo están viviendo, lo están sintiendo, y esa autenticidad en su performance es lo que hace que sus actuaciones sean tan magnéticas y cautivadoras. También es interesante observar cómo este tipo de anuncios rompe con los moldes de la publicidad tradicional, esa publicidad que se limitaba a mostrar el producto y a afirmar de manera genérica que era delicioso. Ahora el enfoque está en crear una narrativa envolvente, en conectar emocionalmente con el espectador, en construir una historia que resuene. Y si esa conexión se basa en la risa, en la alegría compartida, mucho mejor. Eti Brownie ha sabido jugar esa carta a la perfección, apostando firmemente por el retenimiento, por regalarle un momento de esparcimiento y diversión genuina a quien ve su anuncio. El resultado es un éxito rotundo y medible, la gente no solo recuerda el anuncio, sino que lo comparte, habla de él con entusiasmo y, lo más importante, se queda con una asociación positiva y duradera con la marca. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el éxito de este anuncio.
Se percibe una comodidad palpable entre ellos en el set, una conexión intuitiva que les permite entenderse, complementarse y, sobre todo, divertirse creando estos personajes y estas situaciones. Esa energía contagiosa, esa chispa de diversión compartida, se transmite directamente a la pantalla y envuelve al espectador. Cuando observas a dos personas disfrutar tanto de lo que hacen, es casi imposible no contagiarse de esa alegría. Son como niños jugando pero con la maestría de actores profesionales, un guión inteligente y la magia de la producción cinematográfica. Y por supuesto, no podemos olvidar el producto en sí. El Eti Brownie es un clásico, un referente en el mundo de los dulces. Ese sabor a chocolate intenso y profundo, esa textura suave y esponjosa que se derrite en la boca. El anuncio no solo se centra en la acción cómica, sino que también insinúa y evoca la profunda satisfacción que produce ese bocado perfecto. Ves a los personajes en medio de sus elaboradas travesuras, tomarse un pequeño instante de placer con el Eti Brownie, y ese gesto refuerza la idea de que es el acompañamiento ideal para cualquier situación, incluso para las más absurdas y cómicas. Para mí lo más genial de todo este despliegue es la capacidad de identificación que genera. Todos en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado en esa situación de desear algo intensamente y tener que lidiar con alguien más que también lo desea. Y ver cómo Demet y Cam manejan estas situaciones con tanto humor, tanta creatividad y una pizca de travesura es, además de entretenido, inspirador. Te sacan una sonrisa porque te recuerdan esos momentos divertidos y un poco caóticos de la vida, esos pequeños conflictos que al final del día, se convierten en anécdotas geniales para contar. La duración del anuncio también es un factor clave en su éxito. No es excesivamente largo, lo justo para no hacerse pesado ni tedioso. Es el tiempo necesario para contarte una pequeña historia, generar la expectativa, entregar el clímax cómico y dejarte con ganas de más, tanto del anuncio como por supuesto del irresistible Eti Brownie. Ese ritmo ágil y la narrativa concisa son perfectos para el formato de publicidad actual, donde la atención del espectador es un bien tan valioso y fugaz. En resumen, el anuncio de Eti Brownie con The Method de Mir y Can Yaman se erige como un ejemplo magistral de cómo hacer publicidad de manera inteligente, creativa y, sobre todo, tremendamente entretenida. Han sabido fusionar a la perfección un producto delicioso y deseado con dos estrellas carismáticas y talentosas, un guión ingenioso repleto de humor y una ejecución impecable. El resultado es un anuncio que no solo vende, sino que enamora, que te saca una sonrisa sincera y te deja con un excelente sabor de boca. Es ese tipo de publicidad que esperamos ver, la que ilumina nuestro día y nos hace sentir bien. Es publicidad que divierte, que conecta y finalmente que persuade a través de la alegría. Y es precisamente por eso que hoy quisimos dedicar este vídeo a desglosar estos momentos tan divertidos y a analizar por qué este anuncio ha logrado calar tan hondo en el corazón del público. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté viéndolo y reviviéndolo. Ha sido un verdadero placer recorrer juntos estas escenas cómicas y recordar por qué este anuncio se ha convertido en un favorito indiscutible para tantos de nosotros. Ahora, me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Tienen alguna escena favorita que les haya hecho reír especialmente? ¿Han sucumbido al encanto del Eti Brownie después de ver el anuncio? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas genialidades. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, o incluso una carcajada, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan reírse un rato y compartir la alegría. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y momentos de diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan sonriendo.